Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar esta flor africana fácil, rápida y sencilla de realizar. Esta flor africana la tejí con una aguja de 4, que fue esta, y con sobrantes de lana. En mi canal de YouTube tengo esta flor que también se llama flor africana grande. Como se pueden dar cuenta, pues obviamente es mucho más grande que esta, para que tengan presente. Si desean hacer esta flor, les voy a dejar el link en la cajita de descripción o en el primer comentario de este video. Entonces, esta flor africana mide 13 centímetros. Y esta flor grande mide 18 centímetros. Y de largo mide 16. Entonces 18 y 16. Entonces esta flor se llama flor africana grande y esta la voy a poner flor africana pequeña para que tengan presentes en mi canal. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Ingreso mi aguja, doy la vuelta, tomo hilo y ajusto. Entonces ya tenemos nuestro trabajo asegurado. Vamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me dirijo a la primera cadeneta que realicé con un punto deslizado. Ahora, dentro de este espacio vamos a empezar a trabajar. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3 que ya representan un punto alto. Lazada, ingreso a mi espacio y hacemos un punto alto. Esto ya representa un pétalo. Entonces vamos a hacer cadena de separación. Ingreso nuevamente al espacio, al anillo mágico. Saco por las 2 primeras y me quedo quieta. Ahora tomo lazada, ingreso a mi espacio, saco por las 2 y saco por las 3. Y así nos quedaría nuestro segundo pétalo. Nuevamente, cadena de separación, ingreso nuevamente a mi espacio, tomo lazada, saco por las 2, me quedo quieta, nuevamente ingreso al mismo espacio, saco por las 2 y saco por las 3. Y ya vamos 3 pétalos. Ahora hacemos una cadeneta de separación y nuevamente ingresamos, sacamos por 2, me quedo ahí, nuevamente lazada, ingreso, saco por las 2 primeras y luego por las 3. Y así nos vamos hasta completar 6 juegos de pétalos. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya tengo mis 6 pétalos y solo me queda hacer la cadeneta de separación y en la tercera cadena 1, 2, 3 que realizamos al comienzo de nuestro tejido vamos a hacer un punto deslizado y aquí una cadena de seguridad y voy a cortar. Recuerden que pueden hacer el cambio de color cuando ustedes gusten. Entonces aquí va nuestra primera parte. Ahora vamos con la segunda. Bueno, ahora vamos a iniciar con este color. Ingreso a cualquier espacio donde hicimos la cadena de separación. Voy a ingresar acá. Y voy a asegurar mi hilo. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Que ya representan un punto alto y nuevamente otro punto alto. Ahora cadena de separación y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos.
1 y 2. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y en el otro espacio donde hicimos la cadena de separación, ingresamos y hacemos exactamente lo mismo. 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Ahora, cadena de seguridad y nuevamente en el próximo espacio exactamente lo mismo. 2 puntos altos, una cadena de separación, 2 puntos altos, después cadena de separación, ingresamos al próximo espacio y así nos vamos alrededor de nuestra flor. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me queda hacer una cadena de separación. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado y una cadena de seguridad. Vamos a cortar y así nos va quedando. Ahora vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Si quieren, si ustedes gustan, pueden seguir con el mismo color o cambiarlo. De mi parte lo voy a cambiar. Bueno, vamos a iniciar con la próxima vuelta. Nos vamos a parar en donde hicimos la cadena de separación. Bueno, entonces aquí hicimos la cadena de separación. Aquí. En la mitad de este juego, no. Aquí al ladito, donde hicimos cadena de separación. Voy a ingresar con mi hilo. Voy a asegurarlo y vamos a subir con una cadena. Solo una cadena. Y vamos a hacer un punto bajo. Ahora ingreso en la mitad del grupito que realizamos en la vuelta anterior y vamos a hacer 7 puntos altos. 1 en el mismo espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos al huequito aquí donde hicimos la cadena de separación, aquí, y vamos a realizar simplemente un punto bajo. Ahora nuevamente me dirijo a la mitad de mi grupo donde realizamos la cadena aquí en la mitad de mi grupo y aquí mismo vamos a hacer 7 puntos altos de igual manera como realizamos acá. En el mismo espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me dirijo aquí donde hicimos la cadena de separación con un punto bajo. Y así vamos a realizar lo mismo alrededor de nuestro tejido y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya realicé mi vuelta y solo me falta cerrar aquí en la primera cadena que realizamos al comienzo y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora hacemos una cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos con la próxima vuelta. Voy a cambiar de color. Bueno, entonces vamos con nuestra próxima vuelta. Me voy a parar aquí donde yo realicé un punto alto y aseguro. Entonces, donde realizamos cada punto alto, encima vamos a hacer un punto alto. O sea que aquí en total serían 7 puntos altos.
Entonces, a medida que voy cosiendo, voy tejiendo, voy guardando la hebrita. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me dirijo al próximo espacio, voy escondiendo esta hebrita, hacemos un punto alto. Voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que sería con esta. Entonces ya completamos nuestros 7 puntos altos. Ahora aquí me voy a dirigir con un punto alto alargado. Entonces no voy a tejer acá, sino que me voy a este espacio. Entonces tomo lazada, ingreso a este espacio, tomo hilo, saco, no dejo tan suelto ni tampoco tan apretado. Saco por 2 y saco por 2. Y así es como nos queda. Nuevamente retomamos a realizar nuestros 7 puntos altos en cada punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Y nuevamente vamos a hacer un punto alto. Entonces cogemos lazada, ingresamos a este espacio, aquí al que está rojito, tomamos hilo y sacamos por 2 y por 2. Y así nos vamos a ir alrededor de nuestra flor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y solo me queda hacer un punto deslizado aquí, 1, 2, 3, en la tercera cadena. Ahora vamos a hacer una cadena de seguridad y vamos a cortar. Ahora vamos a finalizar con la última vuelta. Bueno, vamos a terminar nuestra última vuelta. Yo elegí este color verde y nos vamos a ir con punto bajo por toda nuestra flor, pero recordemos, sin contar estas dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces 1, 2, 3, 4. En la cuarta, o sea, aquí vamos a hacer un aumento. Igualmente acá, igualmente acá, igualmente acá. En cada pétalo, en el cuarto punto alto vamos a hacer un aumento. Entonces yo ya aquí tengo mi hilo asegurado. Voy a subir con una cadena que representa un punto bajo y me voy en cada espacio realizando un punto bajo. Punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y entonces llegamos aquí, 1, 2, 3. Aquí en el cuarto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a hacer un aumento, un punto bajo y en el mismo espacio un punto bajo y vamos a seguir en cada espacio un punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, aquí punto bajo, en este espacio punto bajo, en este espacio punto bajo, en este espacio punto bajo y aquí llegamos 1, 2, 3 y 4, o sea, aquí haríamos el aumento. Entonces aquí voy a hacer mi aumento con otro punto bajo, punto bajo, punto bajo y así me voy por toda mi flor
Y así me voy por toda mi flor hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, ya terminé mi vuelta y es solo hacer un punto deslizado en la primera cadeneta que realicé al comienzo y vamos a asegurar nuestro trabajo. Cortamos y esto sería todo. Y así es como nos queda nuestra flor. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, compartir, comentar y darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.